Leo que el fiscal general Tarek William Saab informó ayer que subió a 80 el número de detenidos por la presunta vinculación con la trama de corrupción. Esto en el Twitter, pero entiendo que luego bajó el número. Vamos a Caracas, allí en la línea telefónica está Javier Ignacio Mallorca. Javier Ignacio, muy buenos días. Buen día, César Miguel. Saludos. Gracias por atendernos. ¿Cuántos detenidos realmente hay? Bueno, fíjate que esta operación se lleva a cabo con una opacidad tal que aquí uno tiene que ir pescando en los reportes que dan los voceros que se han constituido, digamos, en los últimos días. Freddy Bernal, por ejemplo, hablaba el fin de semana de 67 detenciones. Y el fiscal designado por la extinta ANC, Tarek William Saab, dice antier que fueron 80, 81. Están deteniendo gente casi todos los días. De manera que esa es una cifra parcial y uno debe tomarla, digamos, como algo del momento. Eso quiere decir que en menos de 48 horas privaron de libertad a unas 14 personas. Javier Ignacio, opina Bernal, opina Saab y opina también Diosdado Cabello. ¿Realmente quién está manejando esto? Esto que llaman la razzia por la corrupción. Este es un punto interesante, César Miguel. Nosotros, en la última columna que hemos publicado en Tal Cual y en Runrunes, hacemos un símil con aquella etapa de las fiestas de matrimonio en las que todo se desordena, las que llamamos la hora loca. Porque, bueno, el 17 de marzo, hace ya más de un mes, la vocería la tenía Maduro. Y nos enteramos del inicio de la operación porque la Policía Nacional Anticorrupción, que es un órgano creado por Miraflores, emitió un comunicado. Nos enteramos de la existencia de la segunda fase porque la misma policía lo indicó de esa forma 15 días después, el 29 de marzo, 30 de marzo. Pero a partir de allí, César Miguel, esto ha ocurrido un proceso interesante. Maduro no es que ha perdido el control de la operación, pero ya no está encima del asunto como estaba en los primeros momentos. Además de eso, la Policía Nacional Anticorrupción ya no realiza, digamos, no lleva toda la carga de las diligencias. De hecho, Ni siquiera está entrándole una llamada a Javier Ignacio. ¿Estás con nosotros, Javier Ignacio? Javier Ignacio. Se le cayó la llamada a Javier Ignacio. Sabemos que González López le rinde cuenta. Sí, Javier Ignacio. A Diosdado Cabello. Sí, disculpa, Javier Ignacio, que es que te perdimos por unos segundos cuando te entró una llamada allí. ¿Podrías repetir? Estabas explicando que Maduro, en medio de esta hora loca, ha perdido ya el control y dijiste la Policía Nacional Anticorrupción no maneja toda la operación. Hasta ahí te pudimos escuchar. No, de hecho, César Miguel, lo que estábamos diciendo es que el SEBIN es ahora el órgano de mayor protagonismo. No quiere decir que la PNA no haga nada, no, pero ha pasado a un segundo plano. El SEBIN custodia a los presos, además da la instalación en la que se llevan a cabo las audiencias, es decir, todas estas audiencias están llevándose a efecto adentro del helicoide, en la misma sala donde se llevó a cabo el juicio de Gedeón. Y entonces González López, el general González López, es ahora, digamos, un factor muy importante dentro de esta operación. Varias fuentes lo han señalado. A Tarek El Aizami, por ejemplo, lo fueron a buscar en una comisión del SEBIN, allí a la vivienda donde él está en Fuerte Tiuna. Lo llevaron presuntamente para interrogarlo. Hay quienes dicen que él está, entre comillas, cooperando. Pero bueno, en todo caso, lo buscaron allá, se lo llevaron y luego lo volvieron a traer a Fuerte Tiuna. De manera que el SEBIN es ahora el que tiene el mayor protagonismo, y esto además coincide con eso que estábamos hablando de que Maduro como que dio un paso atrás
desde luego que está decidiendo las cosas gruesas. Por ejemplo, la detención de Álvaro Pulido. Eso es un hecho demasiado importante como para que Maduro no lo decidiera. Pero, por ejemplo, estos allanamientos que se están llevando a cabo en ventas de carros, estos allanamientos en oficinas de abogados, eso no, Maduro ya no lo supervisa, de manera que hemos entrado en una etapa más opaca y por lo tanto más peligrosa de esta operación. Ventas de carro y oficinas de abogados, ¿cómo es eso, Javier Ignacio? Bueno, estamos en una etapa en la que, supuestamente el SEBIN está indagando en torno al destino que ha tenido el dinero, no solamente de esta trama PDVSA Cripto, no solamente de cartones de Venezuela, sino también de lo que alguna persona ha denominado los testaferros de los testaferros. Y desde luego allí, está la cantidad de diligencias que el control por parte de Miraflores ya no es tal. Las fuentes me indican que González López lo que hace es reportar a diario lo que ha hecho, es decir, ya da los hechos cumplidos. De manera que la capacidad de decidir de Maduro, desde luego que se mantiene, pero ya él no está encima de la operación como era en la primera fase. Y esto comporta un peligro, César Miguel, similar al que hubo en las etapas de la conflictividad política de calle. Cuando había las manifestaciones, SEBIN y contrainteligencia militar actuaban. SEBIN y contrainteligencia militar, por ejemplo, se podían llevar a una persona y la desaparecían durante varios días, extorsionaban a sus familiares. En fin, estas cosas sucedían, allanaban las casas, se llevaban cosas que luego no reportaban en los expedientes. Todo eso está en la misión de determinación de hechos de la ONU. Eso mismo está pasando, está comenzando a suceder aquí con motivo de esta operación anticorrupción. Desde luego, la gente se preguntará, los que oyen esto en otras partes del mundo, que no sea Venezuela, ¿qué pasa con el fiscal? Bueno, el fiscal en Venezuela, primero que ha sido designado por una entidad promovida por el Ejecutivo, de manera que él no tiene ninguna independencia de criterio. Pero además de eso, es que, por lo que nos hemos enterado, de los 5 fiscales que nombra inicialmente Tarek William Saab, solo 2 están actuando porque González López así lo ha determinado. Y entonces, imagínense, 80 detenidos, 80 y los que vengan después, cada uno requiere una imputación, un acto de imputación formal, cada uno de ellos requiere después una acusación con hechos individualizados. Desde luego que esa carga de trabajo que hemos denominado titánica en una operación de corrupción, que son investigaciones por lo usual extremadamente complejas, va a ser muy difícil que estos 2 fiscales puedan marcar una diferencia con respecto a lo que les venga hecho desde el SEBIN. Javier Ignacio, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Saludos. Javier Ignacio Mallorca, desde la ciudad de Caracas, tiene un portal muy importante, muy destacado, que es Crímenes y Castigo. Crímenes sin castigo. Son las 10:44. Una pausa, ya regresamos.